Y bueno, entonces también tenemos 4 conceptos básicos para los controles de acceso. Si estamos hablando de la confidencialidad y la integridad, pues los controles de acceso son algo muy importante, ¿no? Para esto tenemos 4 conceptos, que es la identidad, la autenticación, la autorización y la accountability, que básicamente su traducción sería pues la rendición de cuentas, ¿no? La identidad es básicamente lo que conocemos como el nombre de usuario, un correo electrónico, un nombre de usuario, pues cualquiera que sea la identidad que utilicemos, ¿no? Al final el nombre de usuario creo que es el más común. Luego tenemos la autenticación. Bueno, si yo digo que yo soy usuario XYZ, pues tengo que autenticarme o realmente probar que yo soy realmente ese usuario y que no me está nadie más impersonando, ¿verdad? En este caso lo más común que se utiliza son passwords, tarjetas de proximidad, bueno, y cualquier cosa que pruebe mi identidad, ¿verdad? Y en este caso, pues la autenticación, que lo más común son passwords. Después tenemos, ya que una vez se probaron mi identidad y mi autenticación ya se probaron y están correctas y son reconocidas por el sistema, pues entonces tenemos la autorización. Es decir, a qué recursos yo tengo acceso. Ok, ya probamos que tu usuario es tal y tal, tu contraseña es tal y tal, sí tenés permisos al sistema, pero ¿qué permisos exactos tenés? ¿Tenés permiso de acceder a la base de datos? ¿Tenés permiso de acceder a algún ambiente de programación? ¿Tenés permisos de acceder a este archivo o no? ¿Qué permisos tenés? Esa es básicamente la autorización. Y el accountability o la rendición de cuentas es, ok, ¿qué cambios hiciste sobre ese archivo que accediste? ¿Hiciste algún cambio? ¿Hiciste alguna modificación? ¿Lo eliminaste? ¿Qué hiciste? Todo esto vamos a tener un récord o un registro de lo que hiciste para que más adelante pues pueda haber una rendición de cuentas. Y básicamente esos son los 4 conceptos básicos para los controles de acceso, ¿verdad? Identidad, autenticación, autorización y accountability o rendición de cuentas, ¿verdad? Bajo esta misma línea de pensamiento tenemos 2 conceptos clave, que son el least privilege y el need to know, o los menores privilegios y las necesidades de saber, ¿verdad? En este caso el least privilege pues significa que los usuarios deberían de tener los permisos mínimos necesarios para, o en este caso la autorización que habíamos hablado, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Es decir, otra vez, volvamos al ejemplo, yo estoy en el departamento de contabilidad y necesito pues entregar un reporte financiero de todo el cierre del 2019, por dar un ejemplo, ¿no? Y entonces yo para esto necesito acceso a la base de datos donde están todos los números, las ventas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Necesito acceso a todo eso. ¿Cuáles son los privilegios mínimos que me podrías dar para que yo pueda acceder a esa información y hacer mi trabajo? ¿Verdad? No me tendrás que dar más privilegios de los que realmente necesito para hacer mi trabajo. Este es el least privilege. Y el need to know pues se hace una relación con el least privilege porque el need to know es un poco más granular, ¿verdad? Es decir, ok, bueno, yo necesito acceso a la base de datos de donde está contabilidad, ¿verdad? Sin embargo, yo para hacer alguna presentación o presentar algún reporte, tal vez sí necesito datos de algo de marketing o algo de algún otro departamento, ¿verdad? Para yo completar mi reporte. Bueno, entonces en este caso el need to know pues me da este rango de permisos para que yo pueda acceder a eso. Pero básicamente el need to know y el least privilege lo que buscan es que el usuario tenga la menor cantidad de permisos posibles para que haga su trabajo, ¿verdad? Y que no esté, bueno, tomando roles muy extensos o permisos muy extensos donde diga, bueno, tienes permiso de escritura y lectura sobre todos los archivos, ¿verdad? Porque es lo más fácil de hacer. Al final, darle a todos los usuarios todos los permisos es lo más fácil de hacer porque pues no tenemos que estarnos complicando en definir roles, en definir permisos, en definir o en hacer un scoping real de qué permisos son necesarios para hacer el trabajo. Sin embargo, para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y en este caso también el no repudio a través de los controles de acceso, pues el least privilege y el need to know son algo clave para tocar, ¿verdad? Sin embargo, en seguridad sabemos que no hay un control específico o un control que abarque todo o un control que lleve el riesgo a 0%, ¿verdad? Siempre vamos a tener un riesgo residual, siempre vamos a tener algo que nos pueda pues afectar ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer como seguridad informática es tratar de retrasar el ataque o en este caso pues la vulnerabilidad, tratar de mitigarla de cierta forma, ¿verdad? Bajo esta premisa, otra vez, no hay un control mágico o que yo diga, bueno, si pusieron un firewall o un antivirus, pues ya están bien, que es la mayoría el pensamiento de muchas empresas, lamentablemente. Sin embargo, lo que buscamos es poner una defensa en lo profundo o defense in depth. ¿Qué es lo que significa esto? Son controles sobre controles, ¿verdad? Al final es como se le hace la analogía a una cebolla, ¿verdad? Se hacen capas de controles, es decir, bueno, yo tengo la primera capa de mi control que es el control de repente perimetral, el control, un firewall, qué sé yo. Luego después del firewall pues pongo un IPS para detectar intrusos a nivel de red, ¿no? Luego después de eso pongo un firewall de base de datos enfrente, pues valga la redundancia de la base de datos.
Luego, donde se encuentra la base de datos, tal vez utilizo encripción de disco duro, ¿no? Para que se encripte la información. Y también utilizo un anti-malware ahí, o un EDR. Y bueno, voy poniendo capas de seguridad o capas de controles para que sí, en el caso que uno se vulnere, pues ahí está el otro control para tener resistencia, ¿verdad? Y si se vulnera el segundo control y el tercer control, el cuarto control, de repente uno de estos ya lo detectó y me pudo haber avisado para que yo tenga tiempo de respuesta o pueda reaccionar a eso, ¿verdad? Luego entramos a los problemas regulatorios y las leyes. Y cuando digo problemas me refiero a que hay demasiadas leyes y regulaciones ahora para cumplir. De repente están las regulaciones nacionales, dependiendo del país en donde estemos. Un par de ejemplos, por ejemplo, la Ley 81 de Protección de Datos de Panamá. Podría ser un ejemplo, la protección de datos personales o la ley 25326 de Argentina. Y bueno, así podríamos ir mencionando leyes y regulaciones nacionales y locales dependiendo del país. Y también tenemos leyes y regulaciones internacionales, ¿verdad? SOX, por ejemplo, la Sarbanes-Oxley, que es de temas financieros. Por ejemplo, GDPR para temas de protección de datos personales de los ciudadanos europeos. Y bueno, así tenemos muchas regulaciones y leyes, ¿verdad? Entonces, aquí se complica un poco porque saber qué regulaciones tenemos que cumplir, cuáles no vamos a cumplir, cuáles sí, qué regulaciones aplican en un país, qué regulaciones aplican en otro país, se vuelve un poco difícil porque no es un cibercrimen, pues no es lo mismo que un crimen común, ¿no? Que si el crimen se comete en un país, pues hay leyes específicas que dictan cómo proceder. En este caso, pues no, el cibercrimen pues es un poco más difícil de poner en un solo círculo o en una circunscripción geográfica, ¿verdad? Pero para eso, si nos tenemos que llegar a un tema de corte, por ejemplo, si viene GDPR y nosotros vulneran nuestro sistema y perdemos información de identificación personal de ciudadanos europeos y GDPR viene y nos quieren poner una multa, pues tenemos dos temas acá que se llaman due care y due diligence, o debido cuidado y debida diligencia. Es decir, nosotros debemos de poder probar que hicimos todo lo que pudimos, es decir, bueno, implementamos un firewall, implementamos todos los controles de seguridad y aún así nos vulneraron. Pues ya no podíamos hacer mucho porque de repente el proveedor, en este caso tal vez algún sistema operativo específico, tuvo una vulnerabilidad y pues por ahí entró el malo, ¿verdad? El do care es básicamente hacer lo que cualquier persona razonable podría hacer bajo una circunstancia. Es decir, si yo tengo un e-commerce una venta en línea, pues lo más razonable es poner un firewall enfrente de ellos, ¿verdad? El servidor web de repente si va a conectarse con una base de datos interna, pues poner un IPS entre ellos, otro firewall o poner una zona desmilitarizada o poner un firewall entre ellos, poner controles de acceso y bueno, básicamente hacer todo lo que una persona razonable haría, ¿verdad? Y la debida diligencia es el manejo de toda esa información, es decir, de nada me sirve tener un firewall o un SIEM o un IPS o un IDS, bueno, puedo pasar todo el día mencionando controles de seguridad, ¿no? De nada me serviría tener todo eso si realmente no lo tengo bien manejado. No actualizo políticas, no pongo listas de controles de acceso, no pongo X, Y, Z, no lo manejo bien, ¿verdad? Y básicamente esa es la relación entre due care y due diligence. Y ahora aquí viene el gran problema, la nube. ¿Qué hacemos con la nube? Es decir, déjenme plantearles este escenario. Está un negocio en Panamá que tiene sus datos en una nube que está hosteada en Estados Unidos, pero viene un hacker y pues, valga la redundancia, hackea o vulnera la nube que estaba en Estados Unidos, pero este hacker estaba en Rusia o en China o en algún otro país, ¿no? Entonces aquí está el problema con la nube, porque no sabemos a qué ley o qué regulación tenía que cumplir. O de repente nosotros estábamos en Panamá y teníamos alguna regulación local que nos decía, ok, estos tipos de datos no se pueden ir a la nube. Y nosotros no consideramos eso. Nosotros simplemente dijimos, bueno, la nube provee elasticidad, facilidad de uso, pues un poco, nos reducimos un poco los costos de mantenimiento y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las bondades de la nube, ¿verdad? Pero nunca tomamos en cuenta las regulaciones y leyes que teníamos que cumplir. De repente estábamos guardando información de ciudadanos europeos y nosotros ni enterados y nos fuimos a la nube sin ningún problema, ¿no? Aquí es donde tenemos, por ejemplo, controles para la nube como los SLAs o los Service Level Agreements o los acuerdos de niveles de servicio, ¿verdad? Es decir, le podríamos decir a la nube, bueno, nube, si tú vas a hostear nuestros datos, pues tienes que hacer un pentesting al año por lo menos. Tienes que hacer escaneos de vulnerabilidades una vez a la semana, una vez al mes. Tienes que cumplir con estos y estos requerimientos. Básicamente, trasladar los requerimientos que tenemos nosotros, ya sea puestas por regulaciones locales otra vez, regulaciones internacionales, políticas internas, estándares como por ejemplo PCI, ISO 27001, cualquier requerimiento que tengamos, pues lo ponemos en un SLA y la nube tiene que cumplirlos, ¿verdad?
Y lo más importante acá, las penalizaciones. Es decir, si nosotros vamos a tener un proveedor en la nube, ¿cómo los vamos a penalizar en caso un SLA o un contrato que tengamos no se cumpla? Por ejemplo, si vulneran la base de datos del proveedor en la nube y se filtran todos los datos de información personal de mis clientes, y de repente yo tenía clientes de Europa, de toda Latinoamérica, de toda Norteamérica y bueno, básicamente de todo el mundo, ¿no? ¿Qué regulaciones me van a poner multas? Estoy trasladando estas multas al proveedor en la nube. ¿Cómo se va a ver impactada la imagen de mi negocio, verdad? ¿Voy a perder clientes? ¿Cuántos clientes voy a perder? ¿Cómo se va a ver afectado mi revenue anual? ¿Lo estoy poniendo en las multas del SLA? Muchas veces la respuesta es no. Muchas veces la respuesta es que ni siquiera se habían dado cuenta o ni siquiera habían dimensionado o se habían hecho este tipo de preguntas para poner un SLA o poner un contrato o un acuerdo con cualquier proveedor. Y ojo que esto aplica para cualquier proveedor, porque tenemos que tener un vendor governance o una gobernanza sobre nuestros proveedores, ¿verdad? Es decir, ahorita hablamos de la nube, pero ¿qué pasa con la seguridad que nos proveen? Seguridad física, estoy hablando de policías y bueno, mantenimiento. ¿Qué pasa con las personas de limpieza? Están corriendo background checks, están viendo que las personas que trabajan en esta empresa que nos provee estos servicios realmente no vengan de un background pues de malhechores, etcétera, etcétera. Estamos viendo temas de internet, nuestro ISP o nuestro Internet Service Provider está proveyendo pues básicamente estos servicios. Tenemos un SLA con ellos. ¿Qué pasaría si nosotros somos un e-commerce y el proveedor o el ISP se cae por 4 días? ¿Cuántos negocios podríamos haber perdido en estos 4 días, verdad? Lo estamos tomando en cuenta, lo estamos poniendo en la nube, tenemos SLAs. Muchas veces la respuesta a todas estas preguntas es no. Y da un poco de miedo porque al final esto es clave para la seguridad, especialmente si lo estamos tercerizando, ¿verdad? Y bueno, cualquier proveedor, si nosotros de repente tenemos un desarrollador de software que nos hace las aplicaciones para nuestro negocio, si nosotros tenemos otra vez hosteado nuestros servicios en la nube, bueno, cualquiera que sea un proveedor, tenemos que tener SLAs bien definidos y saber especialmente cuáles serán las penalizaciones y de cuánto, porque recuérdense, si no dimensionamos bien las penalizaciones, al final nosotros vamos a tener que pagar esas penalizaciones y no vamos a poder tercerizar ese riesgo también, ¿verdad? O traspasar ese riesgo al proveedor que nos está dando el servicio, ¿verdad? Y ahora, bajo todos estos escenarios, el problema, volvemos al escenario que les había planteado hace unos momentos, de qué pasaría si yo tengo un hosteado mi servicio, yo soy de Panamá, o cualquier país, ¿no? Y yo tengo hosteado mis datos o mi data center en la nube que está en Estados Unidos y un hacker de Rusia, de China, etcétera, etcétera, viene ahí y se roba esa información. ¿Con qué ley lo juzgo? ¿Lo juzgo con alguna ley local? Tan siquiera tengo ley local porque muchos países ni siquiera tienen ley local para el cibercrimen, ¿verdad? Lo juzgo con alguna ley local, no lo juzgo, lo juzgo con ley de Estados Unidos porque ahí estaba el data center, lo juzgo con ley de Rusia porque de ahí es el hacker y es un poco difícil, ¿verdad? Para esto hay organizaciones que nos pueden ayudar, por ejemplo, una de ellas es The Organization for Economic Cooperation and Development, o pues por sus siglas OSD, que ojo que no es la única, pero sí que es una de las más conocidas, ¿no? Esta organización nos ayuda porque ellos pues de forma rutinaria ponen recomendaciones, hacen consensos y básicamente centralizan un proceso o unas buenas prácticas de cómo se podría proceder, ¿verdad? Entonces los países que deciden afiliarse a la OSD pues tienen ya un proceso o un marco de referencia cómo podrían proceder en este tipo de casos, ¿verdad? Y ojo, otra vez repito que no es la única, pero para motivos de ejemplo, pues creo que podría ser bueno para explicar que sí, podríamos tener un proceso único, común y pues acordado entre varios países de cómo proceder en este tipo de casos, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.